a grabar desde ya. Cristian Canales está esperando el link para entrar solamente. Ah, ya. Lo voy a... Gracias. Es que no lo veo. A lo mejor ya está... Ya. Cuando quieras, Felipe. Buenos días a todos, a todos. Perdón. ¿Sí? Se me olvidó mencionar algo antes. Bienvenido, Felipe, a la sociedad, ¿no? Es nuestro nuevo socio, así que también es como un combo, viene con combo la incorporación de la sociedad, así que bienvenido. Se me olvidó mencionar eso. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias a todas y todos. Quisiera comenzar mi presentación primero agradeciendo a Luis por la invitación a dar esta charla en el ciclo de seminarios online de la Sociedad de Evolución. Esta invitación fue por Twitter, así que fue bastante interesante la manera en que me abordó, así que quiero hacer muchas gracias por eso. Y también, por supuesto, al directorio que aceptó mi solicitud para poder ser parte de la sociedad. En esta presentación de hoy quiero conversar un poco de cómo los moluscos construyen conchas y perlas desde un punto de vista transcriptómico. Y voy a estar conversando básicamente de estos puntos de la presentación, donde primero daré una introducción bien breve de lo que es el proceso de biomineralización o formación de conchas en moluscos. Después abordaré unos resultados ya publicados sobre cómo los moluscos construyen conchas. Después hablaré un poco de cómo algunas especies de moluscos, específicamente otras perlíferas del género Pinctada, pueden y construyen perlas. Y finalmente hablaré un poco sobre, de nuevo, formación de conchas y cambio climático asociado a mi proyecto Fondesit, algunos resultados que tengo hasta la fecha, a pesar de todo esto accidentado que ha tocado este último tiempo. Como introducción, los animales han desarrollado la capacidad de fabricar esqueletos o exoesqueletos o endosqueletos de una notable complejidad. Este es un árbol evolutivo. Probablemente las relaciones filogenéticas no son las más correctas, pero lo importante acá es destacar que por la capacidad de fabricar estructuras calcáreas o esqueletos está bien disperso en diferentes grupos taxonómicos. Por ejemplo, ustedes pueden encontrar especies de esponjas, específicamente girocalcárea, que tienen la capacidad de formar espículas. También, por supuesto, encontramos nidarias, donde encontramos los corales, una especie capaz de formar estructuras calcáreas. También dentro del Tisozoa encontramos las moscas, su exoesqueleto de quitina también es parte del proceso de biomineralización o formación de estructuras calcáreas o esqueléticas. Por supuesto, dentro de nuestro tomado encontramos lo que son estrellas de mar, erizos, especies de micordados y en mamíferos, peces también. Tenemos esta capacidad de poder construir estas estructuras calcáreas bien complejas. Y dentro de un grupo que es bastante interesante son los Lophotrochozoa, donde tenemos braquiópodos y moluscos como uno de los especies o grupos taxonómicos capaces de construir estas estructuras esqueléticas. Dentro del Lophotrochozoa encontramos los moluscos y este sistema o este grupo es súper interesante y es bien manejable para poder estudiar la biomineralización. Con esta diapositiva lo que quiero es ilustrar un poco cómo funciona el proceso de biomineralización en moluscos, específicamente en organismos adultos. En esta figura de acá nosotros observamos un corte transversal de un bivalvo, en donde acá observamos el tejido que se conoce como manto, el cual es subyacente a la concha, que está en esta posición acá. El manto es el tejido encargado y responsable de la secreción de macromoléculas que van a dar lugar a la formación de concha. Específicamente, el manto se compone de diferentes epitelios, donde ustedes encontrarán el epitelio externo, que es el que está en estrecha relación o proximidad a la concha, diferentes pliegues, y el epitelio interno, que está en contacto con los órganos internos, ¿cierto? Este manto es interesante la organización de él, porque se divide en diferentes zonas. Acá en esta fotografía de un corte histológico teñido con Tolidin Blue, nosotros observamos que el manto se puede dividir en dos zonas, una zona prismática, que está encargada de formar la capa prismática de la concha, y una zona del nácar o nacarina, que es encargada de la fabricación de la zona de la capa del nácar. La concha, en la mayoría de las especies de moluscos, está compuesta de tres capas, o tres capas. Una que se conoce como periostraco, que es lo que ustedes observan acá, que en el diagrama se correspondería aquí a esto que estoy señalando. Este periostraco nace de acá, del periostracal growth en inglés, y es una capa proteica.
esta periostraco no está presente en todo el organismo, en todos los moluscos, pero hay algunas excepciones, algunos sí, algunos no, pero lo interesante es que también se clasifica como una capa de la concha. Después, aquí, abajo del periostraco se encuentra la capa prismática, que tiene esta organización en una fotografía de microscopía electrónica barrido, y está formada por polimorfos de carbonato de calcio, en el caso de los moluscos, en donde puede ser de forma de calcita, que tendría esta organización, los polimorfos de carbonato de calcio. Entonces, en el diagrama, la capa prismática correspondería a esta que está acá. Y subyacente a esa capa prismática está la capa del nácar o nacarina, que vendría siendo aquí una fotografía de microscopía electrónica barrido, la transición entre la capa prismática y la capa del nácar. Y acá la capa del nácar se caracteriza porque tiene una organización como tabletas, como una especie de ladrillos que se montan unos sobre otros. Entonces existen diferentes tipos de tabletas de aragonita que pueden tener esta organización o esta organización. Y lo interesante es que esta capa del nácar es lo que ustedes ven cuando tengan un molusco, ven la concha interna, de esa como coloración, como medio brillante, es el nácar, ¿ya? Ahora, el manto es el tejido responsable de la secreción de esto y de los componentes orgánicos de las conchas. Y como les dije, se divide en dos zonas, y aquí en verde yo estoy ilustrando las macromoléculas que son secretadas desde el manto hacia la capa prismática para formar parte de la matriz orgánica, y aquí en azul los componentes que son secretados desde el manto para formar la capa del nácar. Y aquí en esta fotografía de un inmunogolf de proteínas de un paper publicado en 2012, es solo para ilustrar las placas de nacarina, y cada puntito representa proteínas que están ahí incrustadas en los cristales de calcio. Ahí sí. Bueno, nosotros hoy en día observamos que los moluscos, las conchas de los moluscos exhiben una gran diversidad en términos morfológicos, de diseño y de coloración. También se conoce bien que la secreción de proteínas de biomineralización y otras macromoléculas, como por ejemplo carbohidratos y lípidos, desde el epitelio externo del manto, dictan el polimorfismo calcita o aragonita que se va a depositar en las conchas. Y estos componentes orgánicos también controlan el color y la forma y los patrones de la concha. Por ejemplo, aquí abajo es una fotografía de un gastrópodo del género Aliotis, que habita las aguas de Australia, en donde ustedes observan en una etapa bien larvaria, básicamente la concha no tiene color, pero después en etapas juveniles tiene un color bien llamativo, y en etapas adultas tiene una coloración completamente diferente. Entonces estos cambios en la morfología, coloración y diseños también van variando a lo largo de la ontogenia de los moluscos. Ya, eso nos llevó hace un tiempo atrás esta es solamente un análisis filogenómico publicado en 2011 por Kevin, que ustedes pueden observar los diferentes grupos, los grandes linajes de los moluscos. Y aquí las preguntas que nos hicimos fue: ¿en qué momento ocurrió el origen del exoesqueleto en moluscos? Tiene que haber sido algún momento acá, en términos evolutivos. ¿Cuándo ocurrió el origen de las conchas, que vendría siendo en esta posición? Ya que todo este grupo de moluscos contienen conchas, algunos ya sea se internalizan o desaparecen, en el caso de cefalópodos, pero sí tienen remanentes de conchas. Y también cuándo ocurrió el origen de las conchas del grupo aculífera, que se caracteriza por los quitones y otro tipo de moluscos. Que esta especie, los aculíferas, tienen placas y escleritas como estructuras esqueléticas, ¿ya? Como las placas, por ejemplo, de los quitones. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar en este estudio, había principalmente datos transcriptómicos de estos dos grupos de moluscos. Sin embargo, hoy en día existen datos transcriptómicos de mantos.
no sé si se pegó a Felipe o si alguien puede hablar. Sí, no, Sí, no lo vemos. pues Felipe parece. Fue Felipe, ok. Sí, A ver. sí, se debe haber caído. Sí, se le cayó el internet. Ya. Voy a parar de Pero- grabar. Cuando quieras puedes seguir. Sí. Ya. Sí, perdón. ¿Hasta dónde me quedé antes de que se vea la conexión? Creo que acá, ¿cierto? No, En la no, diapo donde hablaba de los transcriptomas disponibles. Hasta el Claro, de los momento. dos grupos, de los dos grandes grupos. Claro, Ah, de acá. en la filogenia. Ahí quedó. sí, la filogenia. Acá. Ahí. Ahí. Ok. Ya, disculpen la conexión, a ver si ahora por el teléfono no se me cae el internet. Ok, entonces en esta diapositiva la idea era representar los diferentes grupos de linajes de moluscos que existen y dónde podrían haber ocurrido estos orígenes en términos de las estructuras esqueléticas que estos animales presentan. En el momento que trabajamos en esta investigación solo contábamos con datos de gastrópodo y bivalvio, entonces trabajamos en torno a acá y poder determinar cómo los moluscos hacen sus conchas. Pero hoy en día existen datos de transcriptoma de manto de todos estos grupos taxonómicos, entonces lo que se realizó se podría extrapolar a los diferentes grupos con la idea de poder determinar cómo fue el origen de las conchas y también cómo fue el origen de las placas y las escleritas, que son las estructuras calcáreas características de estos acuíferos. Yo creo que voy a apagar la cámara. Si acaso. Okay. Entonces, en ese momento, nos hicimos la pregunta de cómo los bivalvos y los gastrópodos fabrican sus conchas utilizando, o si es que utilizan genes homólogos, ya que el manto es un tejido homólogo que se encuentra en todas las especies de moluscos. Para ello nos enfocamos en estas especies que ustedes observan acá de bivalvos, que son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y 3 especies de gastrópodos, ¿ya? Mediante ese análisis bioinformático, lo que se hizo fue clasificar los transcriptomas de esta especie y determinar cuáles de proteínas que tendrían dominios transmembranales y proteínas citosólicas. Y nos enfocamos principalmente en las proteínas secretadas porque esas son las que, según el modelo de biomimerización, serían las que formarían parte de las conchas de moluscos. Entonces, por eso nos enfocamos solo en las proteínas secretadas, y estos fueron los criterios que utilizamos para poder determinar si una proteína era secretada o no. Luego, al analizar las proteínas secretadas de las diferentes especies mediante un análisis filoestratigráficos, que es una aproximación bioinformática para determinar el origen de un gen, encontramos que había una proporción relativamente grande, entre un 10 a 30%, tanto en bivalvos como en gastrópodos, de genes que tenían un origen en el ancestro común, en el último ancestro común de los bilaterados, o sea, en el Urbilateria, aproximadamente unos 500, 550 millones de años atrás. Entonces hay un componente bastante antiguo, por decirlo así, de los genes que son secretados, que estarían participando en las conchas de alguna manera, presentes en estas especies de bivalvos. Interesantemente, encontramos que la mayor cantidad de la proporción de estos genes son especies específicos. O sea, son genes de linaje específico o especies específicos, los cuales estarían aquí participando en la formación de conchas. Y una tercera proporción de gen quizás no tan grande, pero también importante, que tienen un origen evolutivo en moluscos, o sea, son moluscos específicos. Entonces, con este tipo de análisis, nosotros nos podemos dar cuenta de que los genes que están codificando, o el manto que codifica genes, está codificando genes que evolucionan a diferentes tiempos. Ahora, al analizar estos genes desde un punto de vista de los dominios que tengan presentes estas proteínas, encontramos un enriquecimiento de ciertos dominios que estarían acá en este heatmap ilustrados, y también interesantemente encontramos que, por ejemplo, genes que tenían una edad al ancestro común de bilaterados están enriquecidos con dominios asociados a selectina, que es un componente importante de las macromoléculas de las conchas. También gen asociado a colágeno, gen asociado a calcio, unión de calcio, por supuesto, importante también en la formación de estructuras basadas en carbonato de calcio. Algunos genes, proteínas asociadas a inmunoglobulina, leucina, etc. Entonces, esto nos dio a entender que las proteínas secretadas del manto normalmente reclutan dominios de diferentes periodos evolutivos para poder
para poder como ampliar su diversidad funcional dentro de este tejido. Esto también se observa, esta combinación de dominios se observa que ocurrió de manera independiente en diferentes especies. Por ejemplo, aquí hay algunas proteínas que son claves en el proceso de formación de concha, arenasa carbónica, importante en el proceso de captación del calcio del medio, y nosotros observamos que existen diferentes combinaciones de dominios dentro de la familia de anhidrasas carbónicas. Aquí en negro se observan, son unos dominios que se conocen como Repetitive Low Complexity Domains, que son dominios repetidos, o sea, normalmente son dominios ricos en un aminoácido en particular, y ustedes observan diferentes como conformaciones, los cuales cambian de una manera específica en especies. Por ejemplo, aquí Casostrea gigas tiene toda esta combinación con círculos negros de diferentes tipos de anhidrasa carbónica con diferentes combinaciones de dominios. En cambio, Methylocedule no tiene anhidrasa carbónica, por lo menos en nuestro análisis, y aquí, por ejemplo, las otras perlíferas género pintada tienen solamente estas dos combinaciones de anhidrasa carbónica. Eso nos dio un poco la idea de poder entender cómo es esta funcionalidad que está en el manto, pero también nos quisimos hacer la pregunta, ¿cómo fue la evolución de estos secretomas? Cuando hablo de secretomas me refiero al conjunto de proteínas o genes que secretan, que codifican proteínas secretadas desde el manto. Y los que muestro acá yo es un cronograma, donde ustedes en verde observan las familias de genes que fueron ganados, y en rojo familias de genes que se perdieron a lo largo de la evolución de los moluscos de estas 11 especies. Y nosotros observamos que es bastante dinámica la ganancia y pérdida de esta familia de genes, en donde, por ejemplo, en bivalvo una ganancia de 57 nuevas familias de genes, en gastrópodos, y mientras que en bivalvo 130, y en algunos linajes hay unas masivas pérdidas, ¿no? 400, aquí también casi 500. Entonces, bastante dinámica la ganancia y la pérdida de esta familia de genes a lo largo de la evolución de moluscos. Después nos hicimos la pregunta, ok, nos quisimos enfocar en esta familia de genes que se ganaron, y si la ganancia de esta familia de genes estaba explicada por eventos de cooptación, o si eran genes cooptados, o familias de genes cooptadas. Y eso es lo que se observa aquí. Básicamente es muy similar a la figura anterior, solamente que las ganancias se descompusieron en rojo, en número de familias de genes que fueron cooptados, y en negro, número de familias de genes que fueron específicos para este grupo. Aquí, por ejemplo, 21 familias de genes específicos de toda esta especie de bivalvos, acá 7 familias de genes específicas de esta especie de gastrópodos, y etcétera, ¿no? Y observamos que también la ganancia de los eventos de cooptación son de manera independiente a lo largo, y ocurrieron a diferentes tasas o velocidades a lo largo de la evolución de moluscos. Por ejemplo, aquí obtenemos un número de familias de genes cooptados bastante grande, y después va disminuyendo en ciertos lugares, pero va aumentando lo que son las familias de genes que son específicos para un grupo taxonómico en particular. Por ejemplo, aquí, para todas las otras perlíferas. Después nos enfocamos un poco en esta familia de genes que son linaje o nodo específicos, le puse acá, y también esto solamente para este heatmap de acá, para representar que esta adquisición de familia de genes linaje específica fue de una manera bien continua. Por ejemplo, aquí en Casostrea, diferentes nodos, hay esta ganancia de familia de genes que son linaje específica, y lo mismo aquí ocurre en las ostras de género pintada, donde hay diferentes ganancias y donde ocurren una ganancia mucho más puntuada, exacerbada aquí en los linajes en los nodos 6 y 7, que corresponden a los nodos donde ocurre la especiación de las diferentes especies de pintada, de ostras perlíferas. Algunas de estas familias que las denominamos antiguas porque se encuentran ubicadas acá en el ancestro común más reciente de los gastrópodos y moluscos, tienen una evolución linaje específica, y eso es lo que voy a mostrar ahora. Principalmente voy a mostrar algunos resultados sobre la familia de proteínas que se conocen como tirosinasas. Estas tirosinasas son bien interesantes porque están asociadas a la coloración, están asociadas a pigmentación, entonces por eso vamos a hablar un poquito sobre ellas. Este es un árbol filogenético que publicamos en el 2014 sobre la evolución de los genes tirosinasa en bivalvos y gastrópodos, y lo que encontramos es que estos genes se agrupan en dos clados principalmente, un clado B, que es el que observamos acá, y un clado A,
que observamos acá, donde existen expansiones independientes en los géneros Pinctada y Crassostrea. Por ejemplo, aquí en este cuadrado gris observamos expansión específica de diferentes grupos de genes de tirosinasas, donde se observan los ortólogos de especies que están en azul, rojo y verde, mientras que en el clado A se observa una expansión específica de genes tirosinasas de Crassostrea gigas. Ese árbol filogenético anterior se puede resumir un poco en este que está acá, donde como nuevamente aquí observo, algunos genes tirosinasa que son específicos de otras perlíferas. Aquí una expansión específica de Crassostrea gigas, y lo más interesante de este árbol filogenético resumen es que las genes tirosinasas sufrieron esta expansión independiente, pareciera ser específicamente en especies de bivalvos, no así en especies de gastrópodos y especies de cefalópodos que utilizamos. Ahora también, otra cosa interesante es que la mayoría de estos genes tirosinasa se expresan en el manto de las ostras del género Pinctada y Crassostrea, y eso es lo que se observa acá en estos gráficos, donde muestro la expresión relativa por transcript per million de diferentes genes tirosinasa. Eso nos llevó un poco ahora a ahondar, ok, si las genes tirosinasas son conservados en el género Pinctada, ¿son sus niveles de expresión génica conservados o no? Y ¿por qué genes tirosinasa? Como les comentaba, por el hecho de la coloración. En el caso de las ostras de Pinctada máxima, las conchas en la parte interna tienen una coloración amarilla, pueden ser amarillas o plateadas, mientras que las ostras de la especie Pinctada margaritifera, su coloración en la concha interna es negra. Y eso tiene estrecha relación, no sé si se bien ahí, pero tiene estrecha relación con las perlas que estas especies de ostra producen. Las perlas de la especie Pinctada máxima pueden ser del color plateado o dorado, mientras que las perlas de Pinctada margaritífera pueden ser, ¿qué esto es el zoom? Pueden ser de coloración, o son de coloración negra, ¿ya? Entonces, por eso nos enfocamos mucho en lo que era esta familia de genes. ¿Qué hicimos? Extrajimos tejido manto de diferentes ostras. El tejido manto, a su vez, fue dividido en diferentes zonas para determinar después niveles de expresión génica por tiempo real de diferentes genes de tirosinasa, genes ortólogos en ambas especies. Aquí lo que observamos es, en tonalidades azules, la expresión génica de los genes tirosinasa de Pinctada máxima, y en gris de Pinctada margaritífera. Y podemos observar acá los patrones de expresión a lo largo del tejido manto, y si nos enfocamos, por ejemplo, en el gen tirosinasa 1, encontramos que hay una diferencia en expresión génica de casi 100-fold entre estas dos especies de ostras, lo cual nos dio a entender como un potencial candidato para poder hacer programas de expresión genómica o genética en torno a producir perlas de un color en particular. Esto sí no puedo andar mucho más porque son datos sensibles de la empresa que estuve trabajando en Australia, pero lo que yo puedo sí conversar es que la comparación de estos niveles de expresión de estos genes en los mantos de Pinctada máxima y margaritífera varía notablemente, lo que indica que sus redes regulatorias probablemente también varían. Y esto es bien interesante porque estas especies, si recuerdan en uno de los árboles filogenéticos anteriores, divergieron entre ellas. O sea, el ancestro común de esta especie fue hace 7 millones de años atrás, 6, 7 millones, hace no mucho tiempo. Entonces, hay un proceso de regulación de expresión génica que es bastante rápido. Después quisimos trabajar un poco en torno a algunos genes que eran específicos y que tenían expansiones de linaje específicas, y nos enfocamos en genes que se conocen como KRMP y Chematrins, que están solamente presentes en otras perlíferas. Y aquí, ¿qué encontramos? Fue que en esta figura de acá, yo lo que represento son los diferentes tipos de genes Chematrin que están presentes en otras perlíferas del género Pinctada, en donde cada uno tiene su señal peptídica, que quiere decir que esta proteína es secretada por el manto, y diferentes combinaciones de dominios, algunos dominios ácidos y otros dominios ricos en aminoácido glicina. Entonces estos dominios se denominan como Repetitive Low Complexity Domains, y le dan características a las conchas mecánicas y de resistencia a fracturas. Por eso son interesantes estas proteínas. Encontramos que las principales familias de proteínas, que son estas dos, en esta especie de otras perlíferas, han sufrido duplicaciones y divergencias recientes, y por ejemplo, la evolución de la familia de proteínas Chematrin se caracteriza porque
se amplía o fue ampliamente diversificada antes de los eventos de especiación que dio lugar a cada una de las 3 especies que están acá analizadas, mientras que la evolución de la familia KRMP es diferente y evoluciona en gran medida de manera independiente, que es como se observa acá, ¿no? Con algunas duplicaciones que son más linaje específico. Estos resultados nos llevó como a concluir de que las conchas o el proceso de formación de conchas es bastante complejo, tiene componentes bien antiguos y algunos más linajes específicos, inclusive más modernos, especies específicas, y que cubre diferentes modos de evolución, y lo cual estos modos de evolución podrían explicar la complejidad en términos morfológicos de coloración de las conchas. Dentro de los posibles modelos de evolución estarían lo que es el Domain of Motive Shuffling y duplicaciones, también reclutamiento de diferentes dominios, como por ejemplo ocurre en las anidrasas carbónicas, donde hay una especie de corte o que se rompe aquí el dominio de anidrasa carbónica y se incorpora unos dominios que están normalmente asociados a estos Repetitive Flow Complexity Domains, y también el hecho de que sean estos dominios bien repetitivos, por ejemplo GN acá, esas proteínas están muy asociadas a lo que es el modo de evolución de replication slippage, que está asociado a microsatélites. Entonces también existe este tipo de posible modo de evolución de estas proteínas. Eso sí, hoy en día no se comprende bien si la naturaleza de rápida evolución de proteínas que forman la matriz orgánica de las conchas de moluscos le confiere alguna ventaja selectiva o no. Yo creo que sí, pero hay que como confirmar esto con algún otro tipo de estudios. Ahora, como conclusión de esta parte, quisiera decir que la transcriptómica comparativa revela una complejidad inesperada de la formación de concha de los moluscos, que existen genes que codifican proteínas segregadas del manto, varían notablemente entre especies de bivalvos y gastrópodos, e inclusive entre especies que divergieron hace muy poco tiempo, como por ejemplo en las otras perlíferas. A medida que el manto va secretando la concha, o a medida que se secreta la concha, el manto de cada molusco utiliza como una mezcla de genes con origen remoto o antiguo y genes recientes para poder hacer la construcción y el patrón de las conchas. Y los perfiles de expresión génica indican que la arquitectura como subyacente a la regulación génica del manto de ese tejido también evoluciona rápidamente. Y como mensaje final para que reflexionen o estemos conversando más tarde, es que podemos decir que cada especie de molusco hace una concha tan única como una huella genética en términos de los componentes moleculares, específicamente proteínas que estarían siendo parte de la materia orgánica de las conchas. Ahora voy a pasar al punto de la formación de perlas, biomineralización en perlas, específicamente del género Pinctada. Y esta diapositiva es para ilustrar cómo ocurre el proceso de generación de perlas. Este es un proceso que involucra 2 ostras, una ostra donadora, que se llama donadora porque se utiliza una porción del manto, el cual las empresas le llaman saibo, y este saibo más un núcleo, que el núcleo es básicamente como una bolita, como una canica, son incorporados dentro de una especie de una ostra receptora, específicamente en un lugar que se conoce como el saco de la perla. Eso es lo que se muestra acá un poco el proceso. Entonces, uno extrae parte del tejido manto, después ese manto se corta en pedacitos chiquititos, y mediante una incisión que está entre el pie y la gónada, se introduce el núcleo hacia la parte que está acá de la gónada, que vendría siendo el saco de la perla, y después se introduce el pedazo de manto, se pega, por decirlo así, junto con el núcleo, y lo que ocurre es que durante los días pasan, ocurre que este tejido, este saibo, empieza como a proliferar y a rodear el núcleo, que es lo que se observa acá, entre los días 6 y 12, y con eso empieza también la secreción de polimorfismo de carbonato de calcio, de calcita, que es el característico de las capas prismáticas de las conchas. Luego, entre los días 15 y 20, ya el núcleo se encuentra rodeado por esta capa prismática, y ya desde el día 30 hacia adelante ocurre la secreción de la capa del nácar, que vendría siendo esta que está acá como en celeste. Entonces, las perlas se pueden interpretar como una concha inversa, en donde ustedes tienen el núcleo, después tienen una capa prismática, y finalmente tienen la capa del nácar, que es la capa que le da toda la belleza a las perlas, ¿no? En términos de refractación, iridencia y coloración.
Entonces, el proceso de formación de perlas y conchas es más o menos similar, de hecho es bastante similar, pero es de una forma inversa. Con eso, y como parte de un proyecto asociado a una empresa, empezamos a determinar cómo eran los perfiles de expresión génica entre saco de la perla y si es que estos perfiles de expresión génica se pueden atribuir a las calidades de las perlas que produce la especie pintada máxima, esta especie de ostra que produce perlas de color plateado y dorado. Y para ello, aquí yo muestro, jugamos 28 diferentes perlas, o sea, lo que hicimos fue mediante una especie con un cotonito, hicimos unos swaps y sacamos parte de lo que se encuentra en el saco de la perla, y a través de una técnica de secuenciación de bajo input de ARN, conocida como cell-seq 2, fue que determinamos los perfiles de expresión génica, y después hicimos una asociación entre las diferentes características o atributos de las perlas con los perfiles de expresión génica que obtuvimos. Y estos son los principales atributos o características que las empresas perlíferas se enfocan. Que tenga un alto lustre. Lustre quiere decir como que tenga esta reflectancia que se observa aquí, que básicamente sean bien brillosas, que no sean opacas. Entonces se clasifican las perlas en perlas que tengan un alto lustre y un bajo lustre. También otro atributo que es importante para la empresa es la calcificación. Esto no tiene relación con el proceso de deposición de carbonato de calcio, sino que más bien a este tipo de situaciones que a veces no ocurren en las perlas, que se ve como medio blanco, como medio lechoso. A veces las perlas no tienen un brillo tan notorio. Entonces esto es calcificación. También otra medida de calidad de perlas son los spots, que son como una especie aquí de puntitos que salen. También otra se conoce como hammer, que es esta especie de hendiduras. Y básicamente después en inglés el underskin, que es esto que se observa también como que se apoya en las perlas. ¿Ya? Entonces nosotros empezamos a hacer esta asociación en base de los atributos que tenían las perlas con la expresión génica del saco de la perla en los diferentes individuos, y obtuvimos, por ejemplo, este heatmap para el rasgo lustre. Obtuvimos acá, en la parte que observan acá, es un clúster de genes que se expresa a la alza, o sea, que se expresa de manera a la alza en perlas que tienen un alto lustre, y dentro de ellos encontramos algunos genes interesantes. Por ejemplo, este en rojo es una tubulina alfa 3, que quizás no es tan, quizás no está tan asociada a biomineralización, pero lo importante es que esta la han encontrado en proteínas extraídas desde las conchas de molusco. Entonces algo tiene que hacer la tubulina ahí, y también dio como que se expresa de manera alta en estas perlas. Y también otros acá en verde, que están espondina y una peptidil cis transisomerasa, que estas sí han estado reportadas como involucradas, no como estar presentes en las conchas, sino más bien participando de una manera auxiliar en los mantos de las conchas. O sea, en los mantos de los moluscos, perdón. Y aquí algunas especies, o sea, otras proteínas que están reguladas a la baja, o sea, que se expresan alto en las perlas que tienen un bajo lustre, que han sido antes identificadas en conchas y asociadas a procesos de formación de conchas moluscos, estas tres que están acá en rojo. En el caso de calcificación, encontramos un tema mucho más interesante, encuentro yo, porque hay relativamente pocos genes que están asociados a la calcificación, probablemente tal. Tendría siendo solo estos de acá. Y la mayoría de los genes que se expresan de manera diferencial en perlas que no tienen este defecto de calcificación están asociados a cilio y a citoesqueleto, lo cual es bastante interesante, y nos llamó mucho la atención de qué pasa, qué tiene que hacer los cilios ahí. Una explicación que se ha dicho es que los mantos es un tejido bien ciliar, como tiene bastante cilio, que quizás algo está haciendo y está involucrado en este defecto, por decirlo así, de las perlas, pero claramente necesitamos mucho más investigación en torno al tema. Y en relación al underskin, también encontramos que aquí hay una proteína previamente descrita en otro estudio muy similar al de nosotros, pero en la ostra que produce perlas negras, que también fue identificada como especialmente que se expresa de manera diferencial en perlas con este defecto, así que algo interesante en torno a esto también se podría seguir trabajando. Ahora, el mismo tipo de estudios, pero en torno a
a perlas que tienen una mayor deposición de nácar contra unas que tienen menor deposición de nácar. Encontramos en el caso de la mayor deposición de nácar algunas proteínas previamente descritas en biomineralización, por ejemplo PIF y esta sulfata y oxidasa. La PIF ha sido bien estudiada en biomineralización y está bien clara su relación en la deposición de nácar, entonces es interesante esta proteína acá. Y bueno, claramente encontramos bastantes genes que no tienen ninguna anotación, pero eso es de esperable por el hecho de que estamos trabajando con una especie no modelo, en donde probablemente las bases de datos no existen una buena cantidad de esta especie, de secuencias de esta especie, entonces por eso tenemos muchos genes que no tienen alguna similitud. Ahora, interesantemente encontramos algunos genes que tienen alguna asociación con más de un rasgo. Por ejemplo, aquí, esta espondina está expresada a la baja en perlas con un lustre bajo y con una calcificación. Entonces, este puede ser un buen candidato para posibles mejoras. Y también algunos otros genes que claramente no tienen alguna anotación y que serían interesantes poder explorarlo a futuro. Ahora, como conclusión de esta parte, que nuevamente la transcriptómica comparativa permitió identificar genes que se expresan de manera diferencial en estos sacos de las perlas que producen perlas con diferentes características. Estos sacos de la perla que producen perlas con calcificación superficial no brillante regulan significativamente a la baja gen asociada a función de cilio y microtúbulos, lo cual es bien interesante y en comparación a los otros sacos de perlas que dan lugar a perlas más brillantes. Los perfiles de expresión no solo identifican posibles mecanismos causales de defectos de perlas o rasgos indeseables para la industria, sino también revelan algunos procesos que hasta ahora no reconocidos o vinculados con la biomineralización, como por ejemplo esto de los cilios. Y quizá la última conclusión de acá es que varias proteínas de biomineralización de conchas se expresaron de manera diferencial en los sacos de la perla que producen perlas de diferentes características. Y estos podrían ser interesantes poder revelar el papel funcional de estas proteínas. Y como mensaje final es que la transcriptómica comparativa puede mejorar nuestra comprensión de los procesos que controlan la formación de perlas y que pueden tener un valor directo para la industria, particularmente en relación con los defectos que dan como resultado perlas de un bajo valor económico. Y no sé cómo es con el tiempo, yo creo que estoy casi listo. A ver, y finalmente un poco de lo que he estado acá haciendo en la Universidad de Concepción en torno a mi proyecto Fondesit. Este proyecto Fondesit lo que busca es entender y caracterizar. Oye, no se pegó. Casi estamos. Sí. Ahí está. Sí. Se había pegado. A ver. Voy a apagar la cámara, Felipe, quizás ahí A ver. se un poco de... Sí, he estado re malo el internet. ¿Dónde puedo apagar? Stop. A ver, ahí sí. Ya, veamos cómo funciona, dale. Ya. Hoy pido disculpas a todos estos los inconvenientes del internet, pero bueno, ya me falta poco. Y bueno, la última parte quiero conversar un poco con ustedes sobre mi Fondesit, como les comentaba, que la idea es entender cómo ocurren o si existen cambios a nivel celular, transcripcional y regulatorio asociados al proceso de formación de concha en la ostra del Pacífico y las ostras gigas, específicamente al alterar el pH del agua de mar a una proyección de 0,4 unidades menos del pH actual, que las proyecciones que hace de cambio climático de aquí al 2100. ¿Por qué Crasostrea gigas? Porque esta especie tiene genoma secuenciado, entonces es más factible realizar estudios transcripcionales y regulatorios. Cuando hablo de estudios regulatorios, determinar cuáles son los promotores y enhancers asociados al proceso de formación de concha. Otra, porque igual es fácil obtener acá en Concepción, hay una granja marina relativamente cerca donde podemos ir y comprar ostras y las podemos mantener en el laboratorio y realizar eventos de fertilización y fecundación. Nosotros somos capaces en el laboratorio de generar fertilización y hemos llegado hasta aquí, básicamente hasta larva D-shape, no hemos intentado llegar hasta larva Liger 7 días después de la fertilización, porque aquí en larva D-shape ya se observa la concha larval de esta especie, entonces aquí ya
no necesitamos ir más allá, pero podríamos intentar porque las ostras nosotros nos mantienen fácil en el laboratorio por un par de meses, nos han mantenido ostras vivas. Entonces, hacemos estudios en torno a los cambios que ocurran a nivel celular y transcripcional en larva de etapa de blástula, gástrula, que son tiempos donde en teoría todavía no hay formación de concha, en etapa de trocófora, donde se empieza ya a formar lo que es la glándula de la concha, que es el tejido responsable de la formación de la secreción de la concha larval, y en etapa D-shape, donde ya hay una concha propiamente tal. Entonces, volviendo acá un poco a esta figura que estaba mostrando durante la presentación, otra cosa también que estamos haciendo en el proyecto es explorar componentes poco tradicionales, por decirlo así, de cómo se forman las conchas moluscos. Hay bastante información en torno a las proteínas que están incrustadas, por decirlo así, aquí en las conchas. Hay mucha información en torno a los genes que se expresan en el manto, que están involucrados en la formación de conchas, pero hay poco de lo que ocurre aquí, en el espacio que está entre el manto y la concha, que se conoce como espacio extrapalial, el cual se llena con un fluido que se llama fluido extrapalial. Entonces nosotros estamos intentando caracterizar este fluido extrapalial y intentar agregar como una nueva capa al modelo de formación de conchas moluscos. ¿Y qué hemos encontrado con un estudiante de pregrado, con Camilo? Es que este fluido extrapalial contiene hemocitos, que son los que se observan acá, y lo que hemos estado haciendo es fractura la concha, entonces después capturamos el fluido extrapalial y vemos la composición de hemocitos a lo largo de un proceso de regeneración de concha que involucra 3 días y 7 días en este caso. También estamos trabajando con 7 y 14 días. Y encontramos diferentes poblaciones de hemocitos en este fluido, los cuales tienen estas características que observan acá. Al parecer se evidencian cambios en el citoplasma a lo largo del proceso de daño. Primero unos hemocitos con esta característica y después a los 7 días tienen una forma citoplasmática completamente diferente. Aparecen diferentes tipos de gránulos que se observan aquí. En B, por ejemplo, aquí después aparecen además algunas vacuolas que se observan aquí en amarillo. Entonces ahí pareciera ver que los hemocitos estuviesen participando en cierto modo también en el proceso de formación o regeneración o regeneración de conchas. Y también estuvimos extrayendo fluido extrapalial para poder caracterizar la presencia de vesículas en este fluido. El modelo de formación de concha hasta ahora indica que hay un componente vesicular que va del manto, que son lo que se observa acá, pero no se ha descrito vesículas aquí en el fluido, y esto es lo que nosotros mostramos acá en una fotografía de microscopía de transmisión, donde observamos vesículas quizás del tipo exosomas y podría estar explicando o también siendo otro componente en el proceso de formación de concha. Quizás ellos estarían exportando, no sé, pueden estar proteína o otro tipo o calcio. De hecho se ha reportado que los exosomas transportan cristales de calcio. Entonces hay otro componente interesante. ¿Por qué nos enfocamos, como les dije, en el fluido extrapalial? Es porque este fluido parece ser un medio de transferencia de componentes de la concha, o sea, medio de transferencia desde el manto hacia la concha. Aquí puede ser una especie de reservorio de iones, proteínas, etcétera, que estarían participando en la formación de concha. Se han determinado presencia de proteínas que están asociadas a la regulación de la formación de las conchas, y también se han reportado células inmunes o homocitos que estarían quizás participando en el proceso de biomineralización. Entonces, hay proteínas, hay hemocitos, y nosotros también ahora agregamos, además de hemocitos, la posible participación de vesículas. Entonces, por eso no estamos trabajando en torno a esto, porque no existe una caracterización bien exhaustiva de estos componentes en condiciones de formación y reparación de concha, y una comprensión más completa del fluido extrapaliar vendría a complementar los modelos de biomineralización de concha existentes. Y finalmente, con esto ya termino, la otra parte que estamos trabajando en torno a esta caracterización celular del manto y cómo se ve influenciado por el cambio en el pH del agua de mar. Aquí nuevamente nuestra figura, diagrama, y acá un corte histológico de manto teñido con hematoxilina y eosina. Nosotros observamos acá en la parte de acá todo lo que es el epitelio externo, vendría siendo esta parte del diagrama. Observamos acá, aquí en D se observa un cordón nervioso, que vendría siendo este de acá. También observamos diferentes tejidos muscular, tejido adiposo. Y
Aquí ya hay algunas fotos de magnificación donde observamos cómo es las células que componen el epitelio externo, cómo ocurre aquí un cambio de epitelio entre las células que están aquí en esta región del manto y que va a lugar después al pliegue intermedio. Recuérdense, aquí en este pliegue intermedio es donde nace el periostraco. Entonces, básicamente esto de acá en la figura. Hay un cambio de epitelio aquí, de conformación de epitelio bien interesante. Y bueno, otras fotografías de las diferentes como características del manto. Esto, cuando comparamos ostras en condición normal, por decirlo así, condiciones de pH alterado, no vimos muchas diferencias, pero cuando nos enfocamos en tinción asociada a la secreción de mucopolisacáridos ácidos, porque estos han sido descritos como parte fundamental e importante en las conchas de moluscos, ahí sí encontramos diferencias y vemos que en las otras controles hay una mayor cantidad de células que secretan mucopolisacáridos ácidos, mientras que en otras con tratamiento con pH alterado, estas células que secretan mucopolisacáridos ácidos disminuyen. Y eso es un poco lo que mostramos acá, al cuantificar estas células secretoras de mucopolisacáridos ácidos, encontramos que en la parte del manto que da lugar a la capa prismática, o sea, básicamente en esta parte de acá, del diagrama, sí existe una diferencia significativa en el número de células secretoras de mucopolisacáridos ácidos, mientras no así en la parte del manto que está encargada de secretar la capa del nácar, que vendría siendo esta parte de acá de la figura. Eso bastante nos llamó la atención y algo que estamos siguiendo trabajando en torno a ello. Y finalmente, ya como para concluir, es que la caracterización de componentes celulares y vesiculares del fluido extrapaleal busca proporcionar información sobre el posible rol de este fluido en los procesos de formación y regeneración de concha. La alteración de pH a niveles proyectados de cambio climático afecta la actividad secretora del manto. Esto se me olvidó decir, pero estas ostras estuvieron sometidas a un pH 0,4 unidades menos del normal por un periodo de solo 20 días. Y en ese periodo tan relativamente corto fuimos capaces de observar estas diferencias en la actividad secretora, lo cual, imagínense teniendo animales por más tiempo a esas condiciones quizás que pasan en términos celulares y por supuesto también en términos transcripcionales y regulatorios. Ahora estamos a la espera de resultados de secuenciación masiva de RNA-seq para ver cambios transcripcionales en estas otras también y ver qué pasa. Y futuras investigaciones están enfocadas a poder entender el proceso de formación de concha en etapas larvarias, que estas son alguna imagen también de Camilo sobre ostras en diferentes desarrollos embrionarios, y para poder entender cómo esta especie de molusco se ve afectada o se adapta a condiciones ambientales desfavorables. Con eso quisiera ya agradecer a las fuentes de financiamiento, que son los proyectos que están acá, las colaboraciones nacionales, a Viviana porque ella nos ayudó en la parte de extracción de exosomas de fluido, y a los colegas de Australia que estuvieron prácticamente involucrados en la primera parte de la presentación y en la parte de las perlas, y a mi grupo de laboratorio, principalmente a Nicolás y Camilo, quienes son los que han hecho el trabajo que mostré en torno al proyecto Fondesit. Y ya el último, ahora sí que sí, quisiera pasar el aviso de existen tesis de pregrado y posgrado que en torno a estos dos proyectos de investigación que soy investigador principal. Cualquier consulta que tenga alguien, pues aquí a mi correo faguilera@udec, y también por supuesto estoy libre a colaboraciones con gente de la sociedad o colegas que estén de otras partes de Chile. Y con eso ya termino y estoy encantado de poder tener preguntas. Felipe, muchas gracias por tu presentación. A pesar de los problemas ahí con la conexión que tuvimos, pero en general quedó bien, todo bien claro. Se abre la sesión de preguntas. A ver. Sí, yo Carlos. pregunto algo. Mira, has presentado tú que las conchas tienen una especificidad bastante grande, casi individual, por un lado. O sea, la pregunta va a la cosa ecológica, la influencia del pH marino en esta evolución tan específica por los individuos. Pero por otro lado, la concha se ve desde fuera tan uniforme, o sea, las conchas aparecen muy parecidas. Entonces, ¿cómo explicar esto que en el mar, en la relación ecológica, va
una evolución tan dedicada al individuo, siendo que aparentemente todos los selectores del medio ambiente son relativamente generales. Esa es la pregunta, no sé si se entiende bien. Sí, sí, de hecho, eso es pregunta más o menos que me han hecho antes también, en torno ok, ¿cómo si es tan diferente en términos, en teoría, los programas proteicos transcripcionales que están asociados a la formación de concha, inclusive entre individuos diferentes, cómo fenotípicamente tú observas una concha que dentro, no sé, de mitilus son todas iguales? Y ahí, Claro, no sé, lo único que queda como a intentar quizás explicar eso es, básicamente yo creo que la parte más regulatoria del proceso, de ver cómo se están regulando esos genes, más que probablemente tal la expresión de esos genes o presencia de ellos. Claramente eso no es algo que no se ha investigado mucho en teoría, claro, no tendría pero una ¿por qué respuesta. entonces la regulación sería distinta, siendo que los ambientes en general parecen homogéneos en el mar, por así decirlo? Claro, es que claro, ahí tendría que ver todo lo que es un poco la interacción, ¿no? Ambiente, fenotipo y dentro de fenotipo, ambiente. Esa interacción tampoco se ha estudiado mucho en detalle, porque sí, es verdad, claro, están en un ambiente similar, pero si yo, por ejemplo, saco ostras de Chile y las comparo con ostras de China o de Estados Unidos, quizás también va a ser diferente el, los programas, lo que es en términos de regulación, que está más influenciado por el ambiente que estén esos animales más que por el componente de proteínas que están presentes en su genoma. Claro. Y lo otro, a mí se me ocurre que bajo una homogeneidad del ambiente, a lo mejor no está la homogeneidad. A Claro. lo mejor para cada especie hay sensores de cambios en el medio ambiente que son distintos. Uh-huh. Podría Sí, ser, no sé. sí, también. Por eso es bien interesante el hecho este de que las conchas en teoría son tan únicas como una huella genética. Claro, pero como fenotípicamente tú ves una concha que es prácticamente igual. Es bien complejo. Y lo interesante de esta área en investigación es que no mucha gente trabaja en él, entonces hay bastante que hacer y muy buenas preguntas que abordar. Sí, tenemos más preguntas. Gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta. Sí, Merilor. Sí, el primer árbol que tú mostraste como un poco la diversidad de los organismos que fabrican estos exoesqueletos y en realidad, o sea, obviamente, sí, en este, por ejemplo, y yo tengo entendido que hay muchas cosas que se siguen haciendo en gastrópodo bivalvo, pero no les interesa o no es de interés todavía ir un poquitito más profundo en este árbol para ver la evolución de las familias, por ejemplo, que generan estas conchas, porque por el momento ya miraron como bastante bien en estas ramas, gastrópodo bivalvo, pero ¿hay alguien o tú estás involucrado en, por ejemplo, ver cómo están estos genes, esta familia de genes de generación de concha más abajo en el árbol? Claro, no, muy buena pregunta. Lo que pasa es que, claro, en su momento nos enfocamos en gastrópodos y bivalvos porque eran los datos que estaban disponibles. Esto fue parte de mi doctorado, que yo comencé a hacerlo en el 2011, ¿ya? Pero hoy en día existen datos transcriptómicos de manto, de gastrópodos, bivalvos, scafópodos, cefalópodas, de todo, prácticamente de los 7 grandes linajes. Por lo menos hay 1 o 2 especies donde existen datos de manto, de transcriptomas de manto. Entonces, sí, yo ahora con otros colegas, con Kevin, de hecho, que de la Universidad de Alabama, queremos hacer esta expansión, estamos trabajando en torno a expandir este mismo análisis que mostré yo, que está enfocado en gastrópodos y bivalvos, expandirlo a todos los diferentes grupos taxonómicos de moluscos. Y ahí intentar responder estas preguntas de acá. Porque de hecho nosotros con el estudio que yo mostré no fui capaz de responder como sobre el origen de las conchas, porque no Es que tuve claro, comparación. hay algunas cosas que son como en otra parte del árbol o más bajo en el árbol, Claro, entonces sería súper interesante ver qué sí, familia de genes están respondiendo a estos cambios. claro. Uh-huh. Sí, eso Entonces es están una... haciéndolo, Sí, están en está en trabajo. progreso. Sí. ¿Sin más preguntas? Oye,
yo quería aprovechar ese mismo gráfico y sobre esta forma que se escinde. O sea, están los conchíferos allá arriba y los de la placa aquí abajo. ¿Qué hay de eso? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se produjo esa escisión de estos dos grupos? ¿Cómo se produjo qué? Perdón. Que arriba, ¿no es cierto?, están los de las conchas, y abajo los, Sí. de los placas, los neomeniomorfa, los quitotermomorfa, etcétera, son distintos a los cefalópodos. Esa escisión evolutiva, ¿cómo se produjo? Sí. De hecho, los estudios indican que en teoría el ancestro común de los moluscos tenía una forma más parecida a un quitón, ¿ya? Entonces, en teoría, ese fue el ancestro común y después, claro, ¿cómo fue cómo estos vendrían siendo? Todos estos grupos de acá vendrían siendo los grupos más ancestrales de moluscos. Entonces, es bien interesante también la pregunta de mi evolución, porque, o sea, evolución de concha o de estructuras calcáreas, porque lo más antiguo, por decirlo así, son las estructuras calcáreas con forma de placas y espículas, que son las que tienen los quitones, y acá hay Selenogaster y otras especies que están en la Antártida inicialmente. Entonces, ¿cómo eso cambió a una estructura tan diferente en los gastrópodos y bivalvos? Cómo también cambió esa estructura y después fue perdida de cefalópodos, también es otra área interesante a estudiar. ¿Qué pasó aquí con estos animalitos? Entonces, sí. ¿Sobre el tiempo de separación se sabe algo? Si no estoy mal, creo que, bueno, este está en torno a los 500, 550. Mire, yo aquí, no estoy en molusco, pero el término de separación acá en el ancestro común estuvo entre 500 y 550 millones de años, y después creo que acá la separación fue, si no estoy mal, como entre 400, 450 por ahí. Entonces, claro. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta, Felipe. Un poco a lo que tú hacías referencia, y hacía referencia también, Carlos, a la primera pregunta, cuando tú ves que, claro, los genes son distintos, hay una huella única para cada especie, también los perfiles transcriptómicos son distintos, pero en términos finales del fenotipo, parece ser que no hay mucha variación, obviamente mucha variación entre forma y coloración, pero en términos de cómo se forma una concha entiendo que no hay mucha diferenciación. Si tú ahora incorporaras el componente de las redes génicas, en el fondo, si tienes todos estos componentes individuales que son distintos, pero que finalmente terminan siendo redundantes dentro de una red, ¿eso lo han visto? No. Yeah. No, ni nosotros que esperamos hacerlo a futuro. Por eso también la idea es de este fondo, si es como popular, por decirlo así, el proceso de formación de concha, aunque sean una pura especie por ahora, pero de diferentes capas regulatorias, capas transcriptómicas, y poder intentar hacer como una especie de modelamiento y poder hacer predicciones. ¿Qué pasa si yo modifico tal cosa dentro de la red? Pero claramente, claro, eso no puedo llegar a hacerlo a un resultado final morfológico. Entonces, no, es complejo, y en verdad no hay gente que esté trabajando en eso. Y esa es una pregunta abiertísima. Perfecto. ¿Y han visto algo con la ostra chilena? No, yo ahora me fui, por decirlo así, como a la segura con la Crassostrea gigas por el genoma y por todo lo que digo. Pero sí, o sea, lo ideal sería expandir esto un poco con alguna especie nativa, y ahí entra un poco el FONDECIP que me gané, que la idea que quiero empezar a recolectar y a levantar información genómica de la biodiversidad que tenemos en nuestras costas, y alguna de esas especies poder dejarla en el laboratorio para hacer investigación. Entonces ahí la idea sería secuenciar quizás la ostra de Dulles, ver qué tal es, y compararla con la Crassostrea, o quizás, no sé, un Mytilus, para comparar. Ahí la idea es ver qué especie, de qué grupo taxonómico sería más interesante para poder hacer estas comparaciones. Perfecto. ¿Más preguntas? Yo quería hacer una pregunta, pero es más metodológica. Media fome quizás, pero bueno, para entender. Es donde tú hiciste me parece que mapeaste la filogenia, las familias de genes, ¿no? Que encontraste en los transcriptomas, me parece. ¿Puede ser esta? Esa.
te quería preguntar cómo, cómo construyes un poco la matriz de datos que después usas para hacer ese análisis. Sí, mira, esta ganancia y pérdida de genes fue basada en parsimonía de Dolo, ¿ya? Presencia-ausencia. Entonces, básicamente, Ah, cada familia de genes está representada por especies y ahí tú ves si está presente o ausente. y Y esa aquí, es por la- ejemplo, 782 quiere decir que hay 782 familias que a lo menos tenían una especie de gastrópodo y una especie de bivalvo. Se ubican acá. De Perfecto. estas 57 a lo menos hay familias de genes que tienen un gen de patelogastrópodo y uno de haliotis, por ejemplo, y así se van reconstruyendo. Pero es Perfecto. dolo. Entonces, claro, Bueno, aquí yo no estoy considerando la posible reganancia, por decirlo así, de alguna familia de genes, porque si bajo la teoría de la parsimonía dolo, las pérdidas se pierden y no se recuperan más. Entonces, esto también puede cambiar si, por ejemplo, tú consideras algún modelo de gene birth, de nacimiento y muerte de genes, es probable que esto también cambie. ujú, Pero claro, más sencillo fue por dolo. claro. No, pero es una buena aproximación y en ese sentido se puede utilizar cualquier tipo de carácter genómico que se obtenga, no sé, Sí. transposones o familias de Sí, elementos repetidos. Perfecto. exacto. Ajá, gracias. Fernando. Muchas gracias. Hola Felipe, ¿cómo estás? Fernando Sepúlveda acá, colega. Eh, Oye, en los últimos datos que mostraste cuando hablaban de esas vesículas que encontraron en su experimento, ¿cómo están seguros que son vesículas como tal o exosomas? Ah, esta. Eh, Porque sí, tienen una el ¿Solo por la tamaño. forma? ¿Puede ser un organelo? O sea, según Viviana, que es la experta ahí, dice que tiene el tamaño y tiene la doble capa. Bueno, aquí la foto no está tan buena, pero tiene la doble capa típica de la exosoma, ¿no? No, O sea, ya. y por el Lo tamaño. consultaba porque hay... Y también el procesamiento que hicimos en base a las centrifugaciones, porque esto lo hicimos con una ultracentrifugación a 100.000 G. Entonces, en teoría, a 100.000 G deberían caer solo microvesículas o vesículas. Hicimos un fraccionamiento, o sea, centrifugaciones fraccionadas, ¿cachai? Bueno, Entonces, fraccionamos primero paridad de mosito, después proteína y después todo lo onda de los nanómetros. se sabe que muchas veces los exosomas tienen también regiones codificantes, o así, regiones, perdón, no codificantes, útiles para ciertos procesos. ¿Piensan secuenciar algo de ahí o caracterizarla? Sí, O... esa es un poco la idea, intentar ver si podemos secuenciar principalmente el microRNA, porque es lo que se ha estado, lo que muestran que las vesículas transportan microRNA, y ahí vendría siendo un componente más asociado a la regulación de nuevo de cómo ocurre el proceso de formación de concha, más que a que quizás estén transportando una proteína que se incruste en la concha, no sé. Pero Súper sí, interesante hablar, Felipe. gracias. Muchas gracias. Bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, Felipe,